Ante todo, mil gracias por estar aquí en esta primaveral, si no es veraniega tarde. El 16º ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana cierra hoy con broche de oro este semestre presentando al doctor Juan Pío Martínez, quien si bien ya es conocido de toda la comunidad, pues me voy a permitir leer una breve reseña curricular. Oriundo de Guadalajara, Jalisco, es licenciado en Historia por la entonces Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, maestro en Historia por el Colegio de Michoacán, doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, docente desde 1996 en diversas materias relacionadas con la historia, se ha especializado en estudios sobre historia de la alimentación, de lo que han derivado ponencias presentadas en coloquios, simposium y congresos, así como artículos y reseñas publicados en revistas nacionales como Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales de la UADY, Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad de El Colegio de Michoacán, Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad de la Universidad de Guadalajara y Revista de la Universidad de Guadalajara, entre otras. Es autor de Conquista, Hambre y Salvación, Los Indios de la Provincia de Ábalos, 1523-1750, editado por el Centro Universitario de los Lagos en 2003. Obtuvo el premio La Mejor Reseña de 2016 en la categoría de historiografía otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas en 2018. Actualmente es profesor investigador en nuestro Centro Universitario de los Lagos de la UDG y en esta ocasión nos presenta Crítica a la Modernidad para rehacer la historia. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes. Lo que yo les voy a presentar, más que un avance de investigación, es el resultado de una serie de lecturas elaboradas en un curso que doy en el Centro Universitario de los Lagos de Historia de las Mentalidades. En los dos cursos, son Historia de las Mentalidades 1 y 2, hemos hecho una serie de lecturas de las cuales han salido una serie de información, datos, cuestiones que me han motivado una reflexión que he organizado en este texto y que bueno, le he puesto el título que ya están viendo por acá y que ya comentó el doctor David. En ese sentido, pues lo que yo trato de hacer sobre todo es poner a consideración de ustedes la discusión que se ha venido planteando en los últimos 30 años, sobre todo, aunque esto de la crítica a la modernidad es un asunto que se puede decir que viene ya desde un poco más atrás, pero la diferencia o lo que hace diferente la discusión que yo les voy a proponer aquí es que está hecha desde una perspectiva distinta, desde algo que se conoce como pensamiento decolonial y que está proponiendo una forma de abordar el problema pues diferente, ¿no? Entonces, no se trata de llegar a conclusiones, va a ser muy complicado, hay una gran cantidad de estudios, de textos que se han publicado. Basta entrar a Google y poner crítica a la modernidad y van a ver que aparecen cantidad de textos que por el momento pues es difícil hablar de todos ellos, entonces es apenas una muestra de lo que se ha hecho. Lo que pretendo entonces es más bien generarles una serie de dudas, inquietudes, invitarlos a la reflexión sobre este tipo de temáticas y de abordajes de un problema muy particular que tiene que ver incluso con nuestra propia condición humana, ¿no? El peligro que tenemos hasta de desaparecer como tal especie humana. Entonces, lo que quiero empezar a hacer es empezar por el concepto de historia, tratar de problematizar qué es lo que se entiende por historia
para que en la medida de lo posible poder explicar también a qué me refiero cuando propongo esto de rehacer la historia, ¿no? Entonces, voy a hacer la lectura porque puede ser la manera más fácil y rápida, si no me voy a perder y voy a entrar en vericuetos que nos lleven a estar divagando. Existen por lo menos dos problemas fundamentales relacionados con el concepto de historia. El primero es el que simplemente identifica la historia con el pasado, a partir de lo cual se aplican fórmulas corrientes como dejemos esto para la historia o esto tiene únicamente un interés histórico. La cuestión aquí, como dice Pierre Vilar, es que son fórmulas que relegan espontáneamente las preocupaciones del historiador al almacén de las curiosidades y que hacen de la historia el dominio de las cosas muertas, aunque sean gloriosas. Si bien Vilar en este caso alude directamente al papel del historiador, en realidad ese tipo de fórmulas suelen ser usadas regularmente por el vulgo, como cuando en una relación de pareja, por ejemplo, empieza a haber una discusión y alguien le dice al otro, le empieza a recordar lo que generó el conflicto y la pareja le dice, vaya, olvida eso, vamos dejándolo en el pasado, eso ya es historia, ¿no? En ese sentido, la historia se banaliza cuando relacionamos la historia con el pasado de esa manera y la vuelve en una cuestión de nulo interés, al final de cuentas, ¿no? El segundo problema es el que tiene que ver con la definición más clásica del concepto de historia, que dice que esta es la ciencia que estudia el pasado. En un primer momento hay que decir que dicha definición es correcta, pero al atenernos únicamente a ella, corremos el riesgo de dar por sentado esa forma de vincular historia y pasado mencionada antes, que entre otras cosas es la causante de que el aprendizaje de la historia sea visto como algo aburrido, que solo tiene que ver con memorizar fechas y nombres de personas y de lugares. Ciertamente la historia es una ciencia, pero esa es solo una de las dos acepciones fundamentales que se le reconocen a la historia. Por un lado, una acepción epistemológica y por el otro, una acepción ontológica. El problema aquí es la tendencia ya señalada por el mismo Pierre Vilar a confundir una cosa con la otra, pues la palabra historia designa a la vez el conocimiento de una materia, es decir, lo epistemológico, y la materia de este conocimiento, lo ontológico. De esa manera, dice Vilar, cuando se expresa la historia nos enseña, se evoca en realidad una tradición historiográfica, en este caso hay que decir, en la que se halla implícita una construcción de los que han escrito la historia, de tal manera que si los documentos permiten verificar un hecho, no sucede lo mismo con una interpretación. En ese sentido, el confundir lo ontológico y lo epistemológico de la historia nada tiene de inocuo. De hecho, no es casual que tal confusión haya sido promovida en una época de reajustes socioeconómicos y políticos como fue la Ilustración. Reinhard Koselleck ha estudiado ya ese fenómeno de una manera tan erudita que por lo pronto, y para abreviar, retomo de él únicamente el siguiente fragmento. Cito: cuando hoy día hablamos de historia, utilizamos una expresión cuyo contenido y extensión semánticos no se alcanzaron antes del último tercio del siglo XVIII. La historia es un concepto moderno que, a pesar de que prolonga antiguos significados del vocablo, viene a ser casi como un neologismo. En lo que se refiere a la historia del término, el concepto surge después de dos dilatados procesos que terminan convergiendo para revelar un campo de experiencias que no se podía haber formulado anteriormente. El primero de los procesos consiste en la formación del colectivo singular que aglutina en un concepto común la suma de las historias individuales. El segundo, en la fusión de historia con minúscula
como conexión de acontecimientos y de historia, con H mayúscula, en el sentido de indagación histórica, ciencia o relato de la historia. Mediante esos procesos mencionados por Koselleck, la historia fue convertida por las élites intelectuales europeas en un instrumento ideológico con el cual se autorizó a Europa como el eje de la historia universal, como el ariete de la historia misma, tras el cual debían marchar todas las demás culturas no occidentales, entre las que incluso existían, según esa perspectiva, muchas que carecían de historia y que solo entraron en ella tras el contacto con el mundo europeo. Esa ideología, que tiene su origen a finales del siglo XV, que se teoriza en el siglo XVIII y se consolida en el siglo XIX, tuvo su auge hasta por lo menos inicios de los años de 1970, cuando empieza a gestarse la llamada posmodernidad, desde la cual se llevará a cabo una crítica profunda a la idea de progreso, que es el sustento principal de dicha ideología. Lo más radical que se ha planteado al respecto desde la posmodernidad ha sido la negación de la historia, una negación que desde el punto de vista del historiador y filósofo de la historia alemán Jörn Rusen puede hacerse si partimos de la idea de que la historia no es más que una ideología eurocéntrica, lógicamente inconsistente y empíricamente sin evidencia, que solo ha servido para legitimar el dominio de Europa sobre el resto del planeta a partir de la idea falaz de progreso. Sobre la caracterización del eurocentrismo como lógicamente inconsistente y empíricamente sin evidencia, basta por lo pronto retomar algunas ideas planteadas por Enrique Dussel, el filósofo argentino naturalizado mexicano. De acuerdo con Dussel, antes que Europa, las columnas de la historia universal en realidad fueron Egipto, Mesopotamia, India, China, Mesoamérica y Perú. Sin embargo, estas columnas o áreas culturales quedaron subsumidas por la que sería la periodización clásica de la historia, según la cual la historia universal comprende 3 etapas que van de la antigüedad a la Edad Media y finalmente a la Edad Moderna. Periodización que, según Dussel, fue inventada por los románticos alemanes en el siglo XIX, dato que quizás habría que matizar con la afirmación que a su vez plantea Peter Burke, para quien dicha periodización habría sido propuesta por los propios humanistas del Renacimiento en el siglo XVI. Más que esta discrepancia, lo importante en todo caso es que si bien la antigüedad es el periodo en el que de alguna manera se contemplan las áreas culturales antes mencionadas, ya desde el surgimiento mismo de la modernidad en el siglo XVI, la historia irá adquiriendo su tinte eurocentrista, pues las referencias a ese periodo empezarán a dejar claro que la cultura occidental parte de los griegos y los romanos, soslayándose que hasta los mismos griegos reconocían que su filosofía venía de Egipto, por lo que es erróneo ubicar el origen de la filosofía en Grecia, como harán sobre todo los románticos alemanes. Esto sin profundizar en los descubrimientos realizados por los chinos, que luego los europeos se adjudicarían como logros propios, como el acero, descubierto desde el siglo II, el papel, descubierto en el siglo VI, y la imprenta, descubierta en el siglo VIII. Más importante aún es el hecho de que tanto la Edad Media como la modernidad fueron fenómenos culturales netamente europeos que solo tendrán repercusiones en otras regiones, como en América, por ejemplo, hasta las invasiones propiciadas por la expansión geográfica europea de finales del siglo XV. Basta revisar cualquier historia universal publicada hasta ahora para constatar que de los griegos en adelante prácticamente se habla solo de la Europa occidental y luego por extensión de los Estados Unidos de Norteamérica. El eurocentrismo entonces
es un producto de la modernidad, como lo será el capitalismo desarrollado los últimos 500 años, así como la esclavitud, el colonialismo y en su momento el liberalismo. El mal llamado descubrimiento de América en 1492 agudizó ese proceso tras iniciar la invasión a ese continente. Ese fenómeno de conquista e invasión fue de tal envergadura que para el sociólogo puertorriqueño Ramón Grossfogel, la conquista de América y luego la conquista de Asia, la conquista de Al-Andalus, la esclavización de los africanos en el continente americano y el asesinato de millones de mujeres quemadas vivas en Europa bajo acusaciones de brujería, constituyen genocidios que Boaventura de Sousa Santos denomina también epistemicidios, pues implicaron la supresión de formas de conocimiento que no compaginaban con la racionalidad eurocéntrica. Esos genocidios epistemicidios dieron lugar a lo que Immanuel Wallerstein llama sistema mundo, conformado en los 200 años que abarcan el periodo que va de 1450 a 1650, periodo definido a su vez por Brodel como el largo siglo XVI. Con la modernidad se implementó un tipo de discurso racista sustentado originalmente no en el color, sino en la religión. Al asumirse los europeos como gente con religión o gente con alma, frente a los otros que consideraban como gente sin religión o gente sin alma, se fomentó un racismo religioso que fue, como dice Grossfogel, el primer indicador de racismo en el sistema mundo moderno, colonial, capitalista, patriarcal, occidentocéntrico, cristianocéntrico, formado en el largo siglo XVI. Si la perspectiva religiosa sirvió para negar a los otros, el epistemicidio perpetrado en todos aquellos espacios que caían bajo la influencia del mundo occidental tendría mayores repercusiones. De entrada, el pensamiento occidental moderno adquirió su característica principal en tanto que pensamiento abismal. Boaventura de Sousa Santos alude a este tipo de pensamiento cuyo principal sustento sería el conocimiento moderno y el derecho moderno. Es decir, que en cuanto al conocimiento se refiere, ese pensamiento abismal le concede a la ciencia moderna el monopolio de la distinción universal entre lo verdadero y lo falso, en detrimento de dos cuerpos alternativos de conocimiento, la filosofía y la teología. Se vuelven invisibles así otras formas de conocimiento, conocimientos populares, laicos, plebeyos, campesinos o indígenas, con lo que se da por sentado que al otro lado de la línea abismal no hay conocimiento real. Lo que hay son creencias, opiniones, magia, idolatría, comprensiones intuitivas o subjetivas, las cuales en la mayoría de los casos podrían convertirse en objetos o materias primas para las investigaciones científicas. Por otra parte, en este lado de la línea, el correcto, podríamos decir así, el derecho moderno determina lo que se considera legal o ilegal de acuerdo con el Estado oficial o con el derecho internacional. Ciencia y derecho eliminan, pues, efectivamente cualquier realidad que esté al otro lado de la línea. En las relaciones coloniales, lo colonial es el punto oculto sobre el cual las concepciones modernas de conocimiento y derecho son construidas. Fue bajo esos criterios que en los siglos XVII y XIX se constituyeron las teorías del contrato social, con lo que se dio por sentado el abandono del estado de naturaleza y la formación de la sociedad civil. Lo que no dicen, afirma de Sousa Santos, es que de este modo está siendo creada una masiva región mundial de estado de naturaleza, al cual millones de seres humanos son condenados y dejados sin ninguna posibilidad de escapar vía la creación de una sociedad civil. De esa manera,
la modernidad occidental significa la coexistencia de sociedad civil y estado de naturaleza separados por una línea abismal. Y son precisamente las relaciones coloniales las que mantienen a flote y hacen posible la continuidad del proyecto de la modernidad como horizonte cultural. El pensamiento crítico desarrollado en el mundo occidental ni siquiera se imagina el fin del colonialismo, porque da por sentado que éste terminó con las independencias y por lo tanto lo niega. Es por eso que sus análisis suele centrarlos en la lucha de clases, mientras es incapaz de reconocer la validez de la lucha étnico-racial. La hegemonía de la cultura occidental ha sido tan profunda que pareciera que el colonialismo es algo congénito. Como explica otra vez de Sousa Santos, la dificultad de imaginar la alternativa al colonialismo reside en que el colonialismo interno no es solo ni principalmente una política de Estado, como sucedía durante el colonialismo de ocupación extranjera. Es una gramática muy vasta que atraviesa la sociabilidad, el espacio público y el espacio privado, la cultura, las mentalidades y las subjetividades. Es, en resumen, un modo de vivir y convivir muchas veces compartido por quienes se benefician de él y por los que lo sufren. Es cierto que para algunos intelectuales europeos, las posibilidades de la descolonización están dadas en los mismos marcos teóricos desarrollados en Europa occidental. Tal es el caso del filósofo y sociólogo francés Edgar Morin. Según este autor, Europa occidental, hogar de la más importante dominación que haya existido en el mundo, es también el único hogar de las ideas emancipatorias que van a socavar esa dominación. Con la conquista de América y la circunnavegación del globo por los navegantes portugueses y españoles, el planeta entra en un sistema de intercomunicación que va a desarrollar sin cesar. Si este proceso es inseparable del sometimiento y de la esclavitud, los gérmenes de la descolonización y de la liberación de todas las servidumbres están en su lugar desde el comienzo, según Morin. Esta idea es reiterada por Morin en otros dos momentos, por lo menos, y vale la pena citarlos, porque dan cuenta de ciertas contradicciones que desde el pensamiento decolonial que he venido planteando empiezan a ser desveladas, como veremos después. Si Europa occidental, agrega Morin, ha sido el hogar de la dominación bárbara sobre el mundo, también ha sido la cuna de las ideas emancipatorias, como las de los derechos del hombre y las de ciudadanía, gracias al desarrollo del humanismo. Y finalmente, dice este autor, a la conciencia de la barbarie se debe integrar la conciencia de que Europa produjo por el humanismo, el universalismo, la progresiva constitución de una conciencia planetaria, los antídotos a su propia barbarie. Es la otra condición para superar los riesgos siempre presentes de nuevas, peores barbaries. Antes de abordar los argumentos decoloniales que sirven para relativizar por lo menos estas opiniones de Morin, veamos cómo su reflexión sobre las relaciones entre barbarie y civilización dejan en claro lo bárbaro, por decirlo así, de la civilización occidental. En un tono similar al de Sousa Santos, Morin advierte que muy a menudo la racionalidad en que creemos movernos es solo racionalización, un sistema enteramente lógico, pero al que le faltan las bases empíricas que permitirían justificarlo. Y sabemos que la racionalización puede servir a la pasión y llevar hasta el delirio. Es decir, que la razón eurocéntrica se funda en la autojustificación, como vimos antes cuando hablamos del pensamiento abismal. En ese sentido,
Es interesante ver la distinción que Morán establece entre las barbaries arcaicas y las de las sociedades históricas. Pues en estas últimas es donde se van a ver aparecer, como dice, los rasgos de una barbarie vinculadas al poder del Estado y a la desmesura demencial, a la ibris. Y sin embargo, cita incluso a Walter Benjamin para decir que no hay un signo o un acto de civilización que no sea al mismo tiempo un acto de barbarie. Eso lo lleva a preguntarse a Morán si se puede y se debe resistir a la barbarie, o incluso si se debe intentar reprimirla. ¿No es, se pregunta, sin embargo, un ingrediente de civilización que jamás podrá suprimirse? La barbarie no es solo un elemento que acompaña a la civilización, sino que la integra. La civilización produce barbarie, en particular la barbarie de la conquista y de la dominación. La cuestión es que resulta un poco complicado soslayar la distinción establecida por el propio Morán sobre las barbaries, pues como él mismo explica, la barbarie de las conquistas guerreras es milenaria, pero ha encontrado sus formas modernas con el colonialismo. Para simplificar, se puede considerar que comienzan con las conquistas de Alejandro. Sin embargo, estas no fueron, hablando propiamente, bárbaras. Alejandro respetaba a los dioses de las diferentes civilizaciones que había conquistado. Morán mismo enfatiza aún más la diferencia cuando dice: las sociedades históricas de las que hablé se constituyen eliminando progresivamente a las sociedades arcaicas que las han precedido, pero es con el auge mundial de la civilización occidental que se opera la destrucción genocida de la humanidad arcaica y de los pueblos sin Estado. Lo que habría que empezar a revisar, en todo caso, son esas escalas de desarrollo precisamente, ¿no? Lo bárbaro, lo arcaico, lo civilizado. Para esto viene bien apoyarse en las observaciones realizadas por el antropólogo Claude Lévi-Strauss, quien sobre la distinción entre las llamadas sociedades arcaicas y las demás contesta con un categórico: no hay uno, sino diversos tipos de evoluciones. Según Lévi-Strauss, el desarrollo y el supuesto progreso logrados desde la Revolución Industrial han empezado a ponerse en tela de juicio. Esos enfoques dominantes hoy en día son cuestionados por diversas investigaciones detalladas sobre los pueblos sin agricultura que estudian el tiempo de trabajo, las cantidades productivas, el valor dietético de los alimentos, y que están demostrando que la mayoría de ellos lleva una vida confortable. Las recientes investigaciones permiten afirmar que no es que las sociedades de cazadores-recolectores no hayan podido desarrollar la agricultura y eventualmente la industrialización. Más bien todo parece indicar que no lo hicieron porque, con razón o sin razón, creen que viven mejor de otro modo. Lévi-Strauss asegura que para los miembros de estas sociedades, cultivar la tierra exige demasiado trabajo y deja muy poco tiempo de ocio. Y ese es un hecho que las investigaciones de campo han confirmado profusamente. Aunque se lo practique de forma rudimentaria, el trabajo de la tierra es más largo y más penoso que la caza y la recolección, y no por ello rinde más. Esto lleva a los historiadores y los etnólogos a preguntarse por qué entonces apareció la agricultura. El tema, dice Lévi-Strauss, se discute con pasión desde hace unos 30 años y parece que allí donde otrora se veían consecuencias de la revolución agrícola, ahora se ven más bien causas, a saber, la presión demográfica, la sedentarización, la diversificación de la estructura social. Incluso contra la idea más comúnmente aceptada, se sabe ahora que hubo pueblos sedentarios que no conocían la agricultura. Revisiones como la propuesta por Lévi-Strauss respecto al concepto de desarrollo dejan ver la crisis en que se encuentra la idea de progreso y la trascendencia atribuida secularmente a la civilización moderna. Y es que
y es por la magnitud de esta crisis que en esta conferencia se planteó la necesidad de criticar a la modernidad. Al respecto, Armando Bartra trae a colación a Slavoj Žižek, el filósofo lacaniano que habla de la catástrofe planetaria, la catástrofe civilizatoria, que nos pone en entredicho como humanidad, pero que es algo que todavía seguimos reacios a aceptar, ¿no? Bartra enumera las diversas dimensiones de la crisis en la que nos hallamos inmersos: medioambiental, energética, alimentaria, migratoria, política, bélica, sanitaria, económica, estructural, del modo de producción capitalista de la sociedad urbano-industrial. Asimismo, Bartra nos recuerda que si bien Brodel tuvo algo de razón al decir que con la industrialización de finales del siglo XVIII se terminó con el círculo vicioso de hambrunas recurrentes, también hay que admitir, basado ahora en Witold Kula, que si bien no existe el temor ante las malas cosechas o las epidemias en la vida cotidiana de las sociedades alta o medianamente desarrolladas, hay que reconocer, sin embargo, que no deja de ser una realidad en los países subdesarrollados. Es decir, que la modernidad no rompió realmente con el círculo vicioso del que hablaba Brodel, ni acabó con las hambrunas, solo las escondió debajo de la alfombra, es decir, las envió a las orillas del sistema. En ese sentido, como dice Bartra, ya no es nuestra incapacidad de dominar, sino nuestra torpe forma de dominar lo que nos coloca en la inminencia de la crisis o en la crisis. Ese es en sí mismo, un problema que no alcanza a vislumbrar del todo la mayor parte de la gente. Y esto sucede por el colonialismo interno que mencionamos antes, pero también porque, como explica el economista y teólogo alemán Franz Hinckelhammer, prologado por Juan Bautista, el capitalismo y la modernidad produjeron una realidad tal que obnubiló nuestra visión o comprensión de lo que hace posible cualquier realidad. De esa manera, la subjetividad de dominación desarrollada incluso desde antes de 1492 configuró una visión de la realidad que la modernidad pudo desarrollar hasta sofisticaciones tan inauditas que ahora, con lenguaje y hasta discurso emancipador, se pueden producir relaciones de dominio muy complejas y crudas en nombre del ser humano y de la libertad. A ese tipo de cuestiones me refería antes al atreverme a poner en duda las afirmaciones de Morán respecto a la descolonización que cree posible como resultado del mismo desarrollo de la cultura occidental. En realidad, hay problemas de fondo que parecen irresolubles. Uno de los principales que menciona Bautista en su prólogo a la obra de Hinckelhammer es que si se supone que con la modernidad el ser humano ha alcanzado por fin su humanidad, ¿por qué en medio de tanto conocimiento supuestamente verdadero, de tanto desarrollo científico y tecnológico sin precedentes, hay tanta acumulación de miseria y tanta injusticia y destrucción de la naturaleza a niveles nunca antes imaginados? Ya no es solo el capitalismo el problema, sino el horizonte histórico y cultural que lo hizo posible, llamado modernidad. Esta produjo su propio conocimiento, su propia cultura y su propia ciencia para justificarse a sí misma como lo mejor y al capitalismo como bueno. De igual modo, para poder fundamentarlos como lo más desarrollado, superior y racional, produjo su propia idea de racionalidad. Es por ello que la actual producción de miseria y la destrucción de la naturaleza se pueden hacer conforme a esta racionalidad. Los grandes organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, utilizan argumentos lógicos, racionales y hasta científicos para justificar sus actos como buenos y necesarios. A través de Bautista sabemos
que Hinckelhammer considera la idea del progreso infinito como un mito que no aparece como tal debido a la forma de argumentación, la cual hace aparecer como algo secular, racional, lógico y por ello perfectamente pensable. La modernidad encubre sus mitos, pues los hace aparecer como formas racionales de la realidad, acordes con el pensamiento y la ciencia modernos. No reconoce sus mitos como mitos porque cree que está ubicada en la verdad, en la razón y en la realidad, y que otras formas de vida no, especialmente si son anteriores a la modernidad. La cuestión es que la modernidad no solo produce mitos o modelos ideales, sino también dioses, falsos por supuesto, a los cuales Marx llama fetiches. El fetiche fundamental en este caso sería el mercado capitalista, al cual la economía política y la política modernas han sacralizado de tal modo que ahora lo han impuesto como ser supremo, ante el cual la humanidad debe someterse. Hinckelhammer sostiene que el mercado capitalista concebido como ser supremo no sería posible sin su propia teología, que sería el modelo neoliberal. Por eso, si es urgente criticar al capitalismo o al neoliberalismo, más lo es criticar a su fundamento, la modernidad, entendida no como mera idea o concepto, sino como una forma de racionalidad que, de no ser desentrañada, los mantendrá atrapados al interior de ella. Lo más fuerte que plantea Hinckelhammer es que la modernidad, como forma de racionalidad, se funda en la justificación racional de un asesinato fundante que se podría resumir en yo soy si tú no eres, donde el tú no es solo otro ser humano, sino también la naturaleza. Esto es, el ego moderno como yo es o se realiza a costa de la negación de otro ser humano. Este proceso habría empezado con la negación de la humanidad de los pueblos originarios, de los africanos esclavizados, de las culturas dominadas por Europa y ahora por Estados Unidos, y habría continuado con la denigración de la naturaleza a mercancía y objeto explotable. Y para hacer aparecer esta deshumanización como racional o lógica, produjo ciencias naturales y ciencias humanas y sociales, es decir, produjo una lógica de argumentación tal que ahora esta negación tanto de la humanidad de pueblos y culturas como de la naturaleza nos aparece como lógica y hasta natural. La sensación de vivir tiempos de incertidumbre y de alta inestabilidad, tiempos de catástrofe, parece generalizada. Así es también para la economista y experta en geopolítica, Ana Esther Ceseña, quien ve a la civilización moderna como atrapada en un laberinto sin salida. Ni su ciencia ni las fuerzas del progreso logran resolver los problemas que ellas mismas causaron. Esa es la razón por la que para Ceseña lo que está en crisis es el ethos de la modernidad que dio lugar al capitalismo como forma de organización general, tanto para la generación de la vida material como para la explicación del mundo y sus sentidos. Es por eso que la disyuntiva tiene como espacio de división fundamental el epistemológico. El desafío no está en el terreno de las políticas o los modos específicos, sino en el de los sentidos y las cosmovisiones. La disputa se trasladó del terreno de la economía, más limitado, al de la filosofía, exigiendo resolver, subvertir, reinventar los cimientos civilizatorios. Lo que está en crisis es el tejido de la modernidad, o para decirlo, siguiendo ahora a Bartra, la gran promesa de la modernidad, conducirnos a un orden que al prescindir de toda trascendencia y apelar solo a la razón nos haría libres y sabios, opulentos, felices, comenzó a pasar aceite desde hace un rato ya bastante largo. Por un tiempo la idea de que al desentrañar las leyes de la naturaleza y las leyes de la sociedad
el mundo podría ser definitivamente dominado, fue dogma de fe en un sistema que se vanagloriaba de no rendir culto más que a la razón técnico-económico-administrativa. Todo se reduce a tecnología, economía y administración. Porque el criterio de futuro ya no está más en futuro, puesto que la concepción del futuro que produjo la modernidad es la que se está difuminando, como afirma Bautista, es que es necesario rehacer la historia. Y rehacerla en su doble sentido, tanto ontológico como epistemológico, como traté de explicar al principio. Resulta curioso y hasta cierto punto simbólico de la necesidad de rehacer la historia, por no decir profético, que un historiador de la talla de Peter Burke lance al aire la sugerencia de manera casi intuitiva. Así lo entiendo cuando en uno de sus estudios sobre historiografía, después de referirse a las 3 tradiciones historiográficas hegemónicas en algún momento, la china en Asia Oriental, la árabe en el Imperio Otomano, el safávida y el mogol, y la occidental, primero en Europa y después en América durante los siglos XIX y XX, se pregunta si habrá una cuarta, ¿no? Y yo en lo particular me atrevo a proponer que esta nueva tradición historiográfica hegemónica debería ser la historiografía del sur, según entiende el sur Boaventura de Sousa Santos. Para de Sousa Santos, la epistemología del sur es la búsqueda de conocimientos y de criterios de validez del conocimiento que otorguen visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por el colonialismo y el capitalismo globales. El sur es, pues, usado aquí como metáfora del sufrimiento humano sistemáticamente causado por el colonialismo y el capitalismo. Es un sur que también existe en el norte global geográfico, el llamado tercer mundo interior de los países hegemónicos. A su vez, el sur global geográfico contiene en sí mismo no solo el sufrimiento sistemático causado por el colonialismo y el capitalismo globales, sino también las prácticas locales de complicidad con aquellos. Tales prácticas constituyen el sur imperial. El sur de la epistemología del sur es el sur antiimperial. La propuesta es darle, pues, a la historia un rumbo distinto, en el que está descartada incluso la posibilidad del socialismo, porque como han objetado Samir Amin e Immanuel Wallerstein, al decir de Bartra, la historia enseña que la conversión de un sistema a otro sistema presuntamente contenido en germen en el anterior, ha consistido en pasar de un orden inicuo a otro igualmente inicuo, o de un clasismo a otro clasismo. De modo, piensan ellos, que la decadencia o desintegración son más deseables que una transición controlada. Se cuestiona también la posibilidad sugerida por pensadores tan críticos como Bolívar y Echeverría de continuar con la modernidad, pero bajo una modalidad no capitalista. Dussel cuestiona esa propuesta porque para él el capitalismo es el sistema económico de la modernidad. No puede existir el capitalismo sin la modernidad. El liberalismo, por su parte, es el sistema político de la modernidad. En pocas palabras, la única modernidad que hubo y habrá es la europea. Por otra parte, más allá del socialismo real, su problema es que es también moderno. El socialismo del siglo XXI que propone Evo Morales carece de contenido todavía. Sin embargo, agrega Dussel, si bien no hay posibilidades de afirmar cuáles serán los contenidos del nuevo sistema, sí se tienen criterios y principios éticos para saber elegir los medios para el nuevo proyecto. Este nuevo proyecto, según Dussel, pretende lograr lo que llama transmodernidad, un proyecto con el que se esperaría cumplir a cabalidad el proyecto inconcluso de la descolonización. Si el proyecto de genocidio, epistemicidio colonial occidental fue hasta cierto punto exitoso en espacios particulares,
fue hasta cierto punto exitoso en espacios particulares alrededor del mundo, fue un fracaso inmenso en sus resultados generales en la mayor parte del mundo. El pensamiento crítico indígena, musulmán, judío, africano y de las mujeres, así como otros conocimientos vitales del sur global, siguen vivos. Aún existen perspectivas eurocéntricas no occidentales que tienen una exterioridad relativa de la modernidad eurocentrada. Si bien fueron afectadas por el genocidio epistemicidio, no fueron destruidas totalmente. Es una exterioridad relativa a la que, según Enrique Dussel, brinda la esperanza y la posibilidad de un mundo transmoderno. Un mundo donde muchos mundos sean posibles, para usar la consigna zapatista. En ese proceso de creación de la transmodernidad, no puede olvidarse que, como plantea a su vez Grossfogel, no hay descolonización sin despatriarcalización. Y no hay despatriarcalización sin descolonización, como nos recuerdan continuamente feministas decoloniales como María Lugones, o Chicuriel Pichardo, o Yuderquis Espinosa Miñoso. Hay que tomar en serio las tradiciones epistémicas del sur global. En la modernidad eurocéntrica, Occidente raptó y monopolizó las definiciones de democracia, derechos humanos, liberación de la mujer, economía, etc. La transmodernidad implica redefinir estos elementos en diferentes direcciones transoccidentales según la diversidad epistémica del mundo, hacia un pluriverso de sentidos y hacia un mundo pluriversal. Desde la perspectiva de Grossfogel, una forma de acceder a la transmodernidad sería desprender a nuestras universidades de su ropaje occidental y convertirlas en pluriversidades transmodernas, descoloniales, y para ello es necesario, 1, reconocer el provincianismo y el racismo sexismo epistémico que constituyen las estructuras epistémicas fundacionales como resultado de los proyectos genocidas, epistemicidas, coloniales, patriarcales del siglo XVI. 2. Romper con el universalismo donde uni, define para todos. En este caso, el uno es la epistemología del hombre occidental. Y 3, llevar la diversidad epistémica al canon de pensamiento para crear un pluriverso de significados y conceptos donde la conversación interepistémica entre muchas tradiciones epistémicas produzca nuevos conceptos pluriversales donde todos definamos para todos, pluriverso, en lugar de uno para todos, universo. Respecto a la hegemonía del pensamiento occidental, de Sousa Santos aclara que no se trata de descartarla sin más, se trata de asumir que tenemos problemas modernos para los cuales no hay soluciones modernas. Desde su punto de vista, uno de los más importantes es que las líneas abismales de las que hablamos antes continúan estructurando el conocimiento moderno y el derecho moderno, y esas dos líneas abismales son constitutivas de las relaciones políticas y culturales basadas en Occidente y de las interacciones en el sistema mundo moderno. La injusticia social global está, por lo tanto, íntimamente unida a la injusticia cognitiva global. La batalla por la justicia social global debe, por lo tanto, ser también una batalla por la justicia cognitiva global. Para alcanzar el éxito, esta batalla requiere un nuevo tipo de pensamiento, un pensamiento posabismal. Esta forma de pensamiento solo es posible cuando se parte del reconocimiento de que la exclusión social, en su sentido más amplio, adopta diferentes formas según si ésta es determinada por una línea abismal o no abismal. Y que mientras exista la exclusión abismalmente definida,
no es posible una alternativa postcapitalista realmente progresiva. Es por eso que la superación del pensamiento posabismal requiere de un aprendizaje desde el sur a través de una epistemología del sur. Esto confronta la monocultura de la ciencia moderna con la ecología de los saberes, la cual se fundamenta en la idea de que el conocimiento es interconocimiento y contribuye a proponer una epistemología general de la imposibilidad de una epistemología general. La ecología de saberes a su vez implica el ejercicio de la traducción intercultural, que es su rasgo posabismal más característico de aquella. Desde mi punto de vista, la historiografía del sur, que según yo debería empezar a desarrollarse, debe tener como eje de su análisis el concepto de colonialidad, que como explica Walter Mignolo, es un concepto clave que no surgió en Europa, sino que fue acuñado en Latinoamérica por Aníbal Quijano para referirse al lado oscuro de la modernidad que acentúa el problema en el colonialismo. La colonialidad es la estructura conceptual, racional y emocional que subyace a todo el colonialismo. La herida colonial pasa por el sexismo y el racismo, de lo cual deriva la opción de colonial. Hay que entender que no hay modernidad sin colonialidad. Europa y Estados Unidos han hecho aportaciones importantes a la historia. El problema es que cayeron en la aberración de querer imponerse como modelos. En ese sentido es que la opción de colonial nos lleva a la pluriversidad como proyecto universal. El redireccionamiento de la historia debe contemplar todos los aspectos mencionados hasta ahora y debe plantearse formas nuevas de relación sociedad-naturaleza. La exigencia de esto es que el desarrollo del desarrollo moderno, como ha explicado ya Juan José Bautista, no ha sido propiciado solo por el desarrollo de la ciencia, la técnica y la industria, sino por la explotación y misericordia tanto del trabajo humano como de la naturaleza de los países del tercer mundo. Por eso, se hace necesario pasar del desarrollo de la mercancía y el capital al desarrollo de la vida humana y la naturaleza. Máxime cuando ahora, por primera vez en la historia, asistimos a la posibilidad de que la naturaleza, la vida que ella ha producido y produce, se puede agotar. Si bien Bautista propone recuperar la concepción andina de la naturaleza como Pachamama, que para otras culturas podría adquirir otra nomenclatura, lo que me parece importante es el cuestionamiento sobre la lógica moderna asentada en la dicotomía de Descartes de hablar en términos de sujeto-objeto para sustituirla por otra que se plantee la relación sujeto-sujeto. La propuesta es importante porque en la relación sujeto-objeto radica la explotación y misericordia mencionada antes. Lo indicado entonces sería empezar a pensar en términos de una relación sujeto-sujeto que le otorgue a la naturaleza su cualidad de sujeto o de ser vivo que merece el respeto y las consideraciones que se le han negado por lo general hasta ahora. Al igual que lo merece la gente cuyo trabajo es explotado, porque también es considerada una cosa susceptible de ser usada y desechada. Por todo lo anterior, pues, es que creo que es necesario revisar las condiciones actuales de la modernidad, cómo se entiende y todo eso, para tratar de superarla y para tratar de reconducir la historia por otros senderos y otras interpretaciones. Por su paciencia, muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Juan Pío Martínez por este enfático discurso que tiene la bella paradoja de ser dicho en el marco de un ciclo de conferencias de un departamento de humanidades muy clásico, ¿no? Pues como es costumbre, abrimos la oportunidad para preguntas, comentarios.
Si me haces favor. Gracias. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta va relacionada con lo que habló acerca del autor Morán cuando estaba dando los inicios de la plática, y con respecto a lo que se dio en la charla del programa de Ficciones de la Palabra del lunes de la misma Radio UDG, porque encontré dos aspectos que me llamaron bastante la atención. En el programa hablaba acerca del libro de mi hermano Hitler, acerca de cómo siempre que se dan las guerras por poner la razón de la civilización, se da una pérdida tanto para la parte que gana como la parte que pierde en términos morales. Sin embargo, aquí Morán, como nos lo mencionó, marca la civilización como unida o como que va de la mano con la barbarie. Entonces ahí me surge como la confrontación de esas dos ideas. Igual quería saber su punto de vista. Gracias. Sí, bueno, gracias primero por preguntar. En realidad, lo que Morán hace, no escuché el programa de Ficciones de la Palabra, no sé exactamente cómo va el asunto, pero en el caso de Morán, lo que él trata de hacer es pues hablar de algo que es en cierto modo complementario, ¿no? Es decir, no se puede hablar solo de civilización sin pensar también en la barbarie como su complemento. Todo tiene su complemento, lo bueno tiene lo malo, la luz tiene la oscuridad, etcétera, ¿no? La cuestión es diferenciar, como traté de rescatar del mismo Morán, que el mismo Morán hace, diferenciar lo que es lo que él llama sociedades arcaicas y sociedades históricas, ¿no? Que son las sociedades históricas, serían estas sociedades que aparecen a partir de la modernidad y que son estas sociedades que van a autoproclamarse, como lo dije en un principio, el sistema mundo, el centro del sistema mundo, en el cual son los países o las culturas, las civilizaciones que tienen la razón hasta cierto punto y que hasta se pueden dar el lujo de ser bárbaras porque son muy civilizadas, ¿no? Pero la civilización entonces es, o la diferencia entre estas dos ideas de barbarie y civilización, es que estas otras barbaries, digamos, antes de las sociedades históricas, habrían sido en cierto modo más bárbaras, ¿no? Sin embargo, lo que yo traté de puntualizar es que el mismo Morán deja entrever que a final de cuentas, quizás las civilizaciones occidentales, las de las sociedades históricas, quizás en realidad habrían sido hasta más bárbaras, porque si bien las sociedades arcaicas bárbaras en sus invasiones tendían en muchos de los casos a respetar a las otras culturas, entre comillas, hasta ciertos puntos. Recordemos, por ejemplo, a los romanos que conquistan a la Grecia y que terminan helenizados, como le llaman el proceso, terminan agregados, si se vale la expresión, es decir, asimilan la cultura griega, ¿no? La adaptan a su propio contexto, a sus propias necesidades, pero se helenizan, es decir, retoman mucho de lo griego. No llegan y destruyen per se, y porque sí nomás. El mismo Morán menciona a Alejandro Magno, que también tenía la tendencia a respetar a las otras culturas, sus dioses, acabar a lo mejor a someterlos, a dominarlos, pero no a destruir tal cual su cultura. En las sociedades históricas, ya en la modernidad, las civilizaciones
que conquistan, que invaden, sí tienen desafortunadamente esa tendencia a lo que mencioné como epistemicidio, es decir, a destruir a las otras culturas, a negarlas, a reducirlas a cero, es decir, que en algún momento dado sean culturas que no tienen realmente una significancia, algo importante, sino que son culturas que son susceptibles de ser dominadas y deben ser dominadas. Y sobre todo hay que imponerles su propia, bueno, la cultura o los valores culturales de la civilización occidental, de las sociedades estas históricas, ¿no? Creo que por ahí más o menos sigue el asunto. No sé si contesto la inquietud que tienes. Antes de volver a pedir si hay alguien más que quiere intervenir y dejando pendiente a Fernando, me voy a tomar la libertad de plantear yo una pregunta. Te juro que no es con ánimo de jalar agua para mi molino. Uno de los elementos, permítame hacer un planteamiento un poquito largo, pero que creo necesario. Yo creo que uno de los procesos que también caracteriza la modernidad, el proceso de secularización, que tiende a la construcción de un cierto número de esferas, no es que la realidad social se divida realmente, es que las esferas simplemente operan en nuestra imaginación, hasta el punto de que creamos instituciones cada vez más especializadas de cada campo, ¿no? Digamos, en ese proceso, la historia que usted ha descrito como el discurso moderno de la historia, originalmente tenía un lugar muy importante sin duda en el ámbito de lo político, pero yo me estaba preguntando hasta qué punto sigue estando ahí, todavía de alguna manera en el ámbito de lo político, como mucho ha sido reemplazada por estas demandas de memoria que son muy importantes en la sociedad contemporánea. Pero en cambio, yo me pregunto hasta qué punto no, bueno, y en ese sentido, paradójicamente, aunque es cierto que cuando vemos a la historia como pasado, podemos pensar que es algo que solamente le interesa al buzón de curiosidades, pero al mismo tiempo tiene una importancia política no menor, y pues cualquier cantidad de festejos conmemorativos, qué sé yo, de aniversarios, independencias, etcétera, pues tal vez dé bien cuenta de ello y de todo lo que se invierte en gasto público al respecto, y juro que no es una alusión a la política de austeridad, ¿no? Pero en cambio, el planteamiento que usted hace de una transmodernidad que además está construido a partir de toda una larga serie de autores, que incluye a Edgar Morin, a Lévi-Strauss, etcétera. Yo me estaba preguntando hasta qué punto no, siendo un saber que surge tal vez en lo más especializado de las ciencias sociales, está por ello mismo condenado a operar estrictamente en el campo estricto, entre las cuatro paredes del mundo universitario, y es él por ello mismo tal vez más funcional adentro del buzón de las curiosidades universitarias, y lamentablemente y bellamente paradójico al mismo tiempo, no puede operar en el ámbito de lo político. Ajá. Yo pienso que, bueno, hay una complejidad muy grande en el proyecto que se está planteando de la transmodernidad y cómo lograrse, cómo hacerlo. En algunos cursos, algunas de las sesiones que tuvimos donde hablamos de estas cuestiones, hubo inquietudes en el sentido de ¿y cómo podríamos hacerle? ¿Cómo se le va a hacer? ¿Qué tiempo llevaría? Bueno, en realidad es muy complicado el asunto. Creo que
Es un trabajo de generaciones muy fuerte, muy amplio que habrá que hacer. Y sin duda tiene que ver con ese, hasta cierto punto, conflicto de el continuar con ciertos saberes que evidentemente pues no se pueden así cortar de tajo y decir vamos a generar otro tipo de conocimiento, aunque la idea es esa, pues. Pero habrá que hacer un trabajo bastante arduo en el cambio, y esto tiene que ver con el asunto educativo, ¿no? Tú mencionabas que como en un espacio como este se plantean este tipo de cuestiones. Bueno, me acuerdo del mismo Aventura que dice que es paradójico que en instituciones reaccionarias se generen ideas revolucionarias, ¿no? O ideas que tratan de contravenir el pensamiento dominante. Yo pienso que lo que dices respecto a la posibilidad real de aplicación política, sí es posible. De hecho, me atrevería a traer a colación la experiencia zapatista, ¿no? Que es quizás de los ejemplos más significativos de que es posible ir más allá de un tipo de organización social, política, económica y hasta de pensamiento, de generación de ideas nuevas, que estén ya dentro de un proyecto pluriversal, transmoderno, etcétera, ¿no? Los mismos zapatistas, a mí me gusta la posición que tienen, porque ellos mismos reconocen, y de hecho le dicen a las demás comunidades, que no traten de imitar su propia experiencia o el modelo como ellos lo han desarrollado, porque lo que ellos han hecho responde a problemas particulares propios de la región de Chiapas, de estos indígenas, tojolabales la mayoría, y no necesariamente la forma en que han resuelto sus problemas aplica para otras comunidades, otras regiones, y quizás menos para comunidades como las de nosotros, mestizos, urbanos y todo este tipo de otras condiciones muy diferentes, ¿no? Esto quiere decir que paulatinamente tendrán que ir apareciendo este tipo de experiencias. Y al parecer, pues habría que mencionar en Sudamérica, pues todo una gran surgimiento de una serie de movimientos, los movimientos indígenas, movimientos de mujeres, movimientos de afrodescendientes, que están dando elementos para pensar que sí es posible, pues, ¿no? Ciertamente es una cuestión que va a implicar un gran trabajo, una gran transformación, y que desafortunadamente no podemos pensar en un proyecto a mediano o más o menos largo plazo. Es muy largo. Le doy la palabra. Buenas noches. Antes que nada, gracias por su trabajo, profe. Interesantísimo. Estoy totalmente de acuerdo en la propuesta crítica que estos teóricos plantean al status quo. Sin embargo, lo que observo es que parece que el fenómeno, la problemática que representan estos pueblos originarios como una voz alternativa del problema ecológico, el problema humano, etcétera, etcétera, es decir, oprimidos por el colonialismo, está bien representada por estos espacios universitarios o estos teóricos que de alguna manera han estado en Occidente, han estado en la modernidad, vienen al lado sur y ven las cuestiones, entonces son como portavoces. Entonces, en ese sentido yo preguntaría, ¿de qué manera, aparte para llevarlo al plano de la hegemonía, porque para ser sincero no creo que Occidente y las estructuras que ha logrado vaya a ceder tan fácilmente a un modelo alternativo?
Y eso es lo que nos lleva al plano de la cuestión de los roles, o como decía profesor David, que definitivamente creo que va a tener que ver con la política. Ahorita está en el plano teórico, lo que observo es en el plano teórico y viene alzamientos o manifestaciones políticas muy claras como el zapatismo, que aluden y que exigen una cuestión de derecho por ser reconocidos como una nación dentro de México. Entonces definitivamente tiene que llevarse a ese plano y a ese reconocimiento, desde donde Occidente tiene que ceder hasta cierto paso. Creo que ahí está. Entonces sería... volviendo un poquito a lo de Romero, José Luis Romero, en el curso que vivimos con usted, que es cómo la mentalidad burguesa se establece y se desarrolla a partir de varios elementos y varias dimensiones, no solamente lo teórico. Considero aquí que un punto en contra es que ahorita nos encontramos más en la cuestión teórica. El pensamiento decolonial viene a hacer frente, pero es una cuestión muy, muy teórica que todavía no alcanza a aterrizarse. Cuando vamos y vemos las condiciones del sur, vemos que todavía hay problemas sociales y políticos muy de fondo y muy agudos para que pueda haber una organización y entonces, por decirlo de esta manera, en esta cuestión de la hegemonía en el escenario, puedan subir y puedan representar un verdadero movimiento de cambio. Como dice usted, es paulatino y entonces tiene que haber otros campos y no solamente lo teórico, en lo cual yo diría que también tiene que haber bastante inversión de lo económico, es decir, una organización desde dentro, pero también que Occidente ceda paso a esta alternativa, que las mismas grandes instituciones o organismos internacionales en esta cuestión de la hegemonía acepten, y entonces creo que a partir de ahí pueda reinventarse a partir de lo que ya hay. ¿Qué piensa usted al respecto? Si realmente lo ve de esa manera, es decir, un juego de poder, un juego de ceder, y cómo la misma economía, desde el modelo económico, puede desarrollarse este modelo alternativo para hacerle frente, porque al final todo se ve en la cuestión económica. Es decir, el mito del capitalismo es que todo es en la forma en la que se produzca, qué tanto sustentable es, qué tanto dinero puede generar. Entonces, ya está la teoría, pero también qué tanto sería necesario empezar desde abajo, desde las bases, como la burguesía lo vino haciendo con esas experiencias primarias, a partir de una economía básica de mercado y posteriormente ir teorizando. También falta la parte estética y otras cuestiones que tienen que tener empoderamiento para que surja un sujeto, como se hacen llamar estos pueblos del sur, y se le ponga de frente a Occidente. Me gustaría tener una fórmula y decirte cómo va el asunto. En realidad es muy complicado, como dije. Hay que pensar que estamos hablando de un nuevo modelo de pensamiento que está en gestación apenas. Estamos hablando de 30 años, dijimos. En realidad, considerando que el capitalismo tiene 200 años de pleno dominio, más otros tantos de antecedentes, digamos, en los que se vino constituyendo como tal, ¿no? Y considerando que en estos 200 años se han consolidado también estos mecanismos hegemónicos que mencionaba a propósito del pensamiento abismal, que es el conocimiento científico, la constitución de una determinada manera de entender y explicarte la realidad, de decir cómo son las cosas y quién tiene la verdad y quién no la tiene. Y por otro lado, el derecho, ¿no?, de establecer las leyes, quién las establece y para qué, quién tiene derecho a qué, a quién le pertenece la justicia y todo eso. Creo que parte del problema que planteas, pues como podemos ver, es demasiado complicado, muy complejo. Y ciertamente no podemos pensar en una posibilidad de que estos grupos o estos países dominantes cedan, como dices, su posición de poder. Evidentemente, como en todos lados, hay resistencia, va a haber resistencia. Aquí mismo estamos viviendo situaciones de resistencia con la 4T y los otros, los de derecha, que están
en constantes ataques, porque es así, la lucha por el poder es así, es de estar siempre combatiendo, siempre luchando y siempre tratando de arrebatarse el control, el poder y todo. Entonces, tratándose de trastocar cosmovisiones, porque es una lucha de cosmovisión profunda, o sea, es cambiar totalmente la mentalidad que tenemos, nuestra estructura mental y nuestra manera en que vemos el mundo. Pues evidentemente es una cuestión de mucho trabajo, de mucha labor, muy complejo en realidad. No tengo respuestas porque pues es un proceso, está en proceso es todo este trabajo, ¿no? Realmente. No sé si hay alguien más que quiera intervenir. Manuel. Sí, bueno, mi duda es bastante simple. ¿En dónde queda la posmodernidad? O sea, ¿se puede adaptar a este discurso? ¿Se debe tomar como quizás una ideología pasajera o no sé cómo encaja en todo lo que nos comentó? Lo que yo entiendo por posmodernidad es una tendencia a cuestionar a la idea de progreso, el tipo de desarrollo que se vino implementando, un tipo de ideología que aparece por ahí hacia los 80s, finales de los 80s, pero que es también de alguna manera parte del discurso de lo que diríamos la razón eurocéntrica. Es también parte de un pensamiento eurocéntrico, en cierto modo, ¿no? Es decir, que las ideas postmodernas, en todo caso, son producto o resultado de la propia realidad del occidente europeo. Y en ese sentido no es una corriente de pensamiento que pueda ser asimilado o que contribuya, por decirlo así, a estas nuevas propuestas, ¿no?, que se están haciendo. En ese sentido, pues no veo posibilidades de recuperar la idea de posmodernidad para estos proyectos. Bueno. Sí. Yo pienso que precisamente a la caída de lo que sería prácticamente el comunismo se ponen a chambear todos los filósofos y historiadores exactamente porque como vieron que no había resultado, a tratar de sentar las bases. Y aunque parezca que no se va a llegar a ningún lado, digamos que también así surgió más o menos. Las cuestiones históricas nos lo plantean así, cuando trató de enfrentarse el comunismo con el capitalismo, ¿sí? Entonces, no es un proceso que podamos ahorita sellar, pero creo que de alguna manera la semilla de dejar, ¿qué estamos haciendo tan mal? Puede mejorar o puede cambiar un poco quizás nuestra historia si hacemos los planteamientos correctos y si se siguen aportando ideas como las que está aportando aquí el joven, para sentar las bases, hijos. Sí se necesitan, aunque esté uno de salida, se necesita que haya creadores imaginativos también para poder llevar a cabo esto que todavía no empieza como lucha y que se plantea mediante el sur. Siempre ha sido inquietillo desde las políticas de Paulo Freire para la educación, para todas esas cosas con las que se han quedado, digamos, atrás o al margen. Ellos van adelante en esa situación como pensadores, entonces creo que sería como un acto de fe el que debemos de tener. Nada más, un comentario. Sí, gracias. Si no hay más comentarios, para ya ir cerrando,
Como es costumbre, le entrego su constancia al doctor Juan Pío Martínez, le doy lectura. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Lagos, el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras otorgan la presente constancia al doctor Juan Pío Martínez por impartir la conferencia Crítica a la Modernidad para Rehacer la Historia en el marco del 16º ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana del Cuerpo Académico Cultura y Sociedad del CULAGOS. Piensa y trabaja. Lagos de Moreno, 29 de mayo de 2019.